Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy día tenemos una clase de revisión. En realidad no es revisión del parcial, sino revisar algunos conceptos de tipo financiero. En el parcial de la semana pasada, de alguna manera, sin saberlo, ustedes estuvieron haciendo algo que se acostumbra a hacer en los proyectos, que es un análisis de riesgo, o también denominado, por la característica de la actividad que desarrollaron, lo que se llama análisis de sensibilidad en los proyectos de inversión. Los análisis de sensibilidad están incluidos dentro de los análisis de riesgo y ayudan a los proyectistas, tanto desde el punto de vista financiero, como económico, como ambiental, a poder revisar, ¿no? de alguna manera la influencia que pueden tener algunas variables que terminan afectando los flujos de fondos en la viabilidad financiera de un proyecto de inversión, es decir, en su rentabilidad. Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, la incidencia que tienen los impuestos, por ejemplo, nos preguntamos al respecto de la incidencia que pueden tener las políticas fiscales, ¿no? en temas impositivos. Cuando nos preguntábamos el efecto que puede tener el precio de un producto y su efecto sobre la rentabilidad, o el costo, ¿no? de un insumo que puede ser considerado relevante dentro de el análisis de rentabilidad. Cuando nos hacemos esas preguntas, es decir, nos preguntamos de qué manera el cambio en una variable que influye en alguna componente de los flujos de fondos termina afectando el comportamiento de mi indicador financiero, estamos en presencia de lo que llaman análisis de riesgo, y en particular dentro de los análisis de riesgo, los análisis de sensibilidad. Ustedes, sin tener el concepto, lo hicieron el sábado pasado, ¿no? Es decir, simplemente miraron sus planillas de cálculo e hicieron algunos cálculos básicos que les permitía justamente responder a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos? ¿De qué manera la presión tributaria puede afectar el rendimiento financiero en el caso de una actividad en particular? Y la mayoría trabajó este concepto bien, ¿no? Lo hizo bien, simplemente jugando con su planilla, ¿no? Que es un poco lo que les decía. Los análisis financieros, una vez que nosotros tenemos cargadas las planillas de análisis financiero, básicamente lo único que tendríamos que hacer, o lo único que hacemos en particular, es sacar conclusiones al respecto de lo que nosotros observamos, ¿no? Y es un poco lo que nos interesa que ustedes trabajen. No solamente la construcción automática de un flujo de fondos, que, bueno, eso es el paso, digamos, preliminar, es decir, construimos los flujos de fondos para obtener los indicadores, sino que empecemos a mirar con atención, ¿no? las características de los flujos de fondos, que empecemos a observar, ¿no? el peso relativo que tienen los distintos elementos de los flujos de fondos en los costos operativos, la incidencia que tienen algunas componentes de la inversión en el componente de inversión total, que empecemos a chequear de qué manera se comporta el flujo y un indicador financiero frente a un cambio, por ejemplo, de la tasa de descuento que utilizamos como costo de oportunidad de la inversión, ¿no? Si bien es una relación que ya la hemos estudiado y es una relación conocida, no está mal que nosotros en nuestros propios proyectos podamos ir realizando el análisis un poquito más pormenorizado para poder entender mejor cómo funciona un flujo de fondos
y poder también entender el peso relativo que tiene cada una de las variables del flujo de fondos en la definición de lo que llamamos nosotros la viabilidad financiera, la rentabilidad, que normalmente la vamos a trabajar con dos indicadores, que son los dos indicadores más conocidos, ¿no? El valor actualizado neto por un lado y la tasa interna de retorno por el otro. Importante que quede claro que son indicadores que me dan información sobre la rentabilidad, pero no son comparables entre sí. Cada uno me da algo de información, pero no es que yo pueda comparar uno con otro, porque además se miden en unidades totalmente diferentes. Mientras que el valor actualizado neto está expresando una suma de dinero, la tasa interna de retorno se expresa como tasa efectiva, periódica, ¿no? Es decir, si yo tengo un flujo de fondos expresados en días, ¿no? La TIR que yo pueda calcular a través de un flujo de fondos diarios será una tasa interna de retorno diaria. ¿Se entiende esto? ¿No? Será una tasa interna de retorno diario. Si los flujos de fondos son mensuales, es decir, yo me expreso mi flujo de fondos mes por mes, y a los flujos de fondos netos mensuales, obviamente esto se da en actividades que tienen ingresos y costos con esa regularidad o con esa periodicidad, ¿no? Es decir, todos los meses yo tengo un ingreso, todos los meses tengo un costo. Entonces voy a tener flujo de fondos netos mensuales que van a estar reflejando el balance entre los ingresos y egresos que se registran en un proyecto en forma mensual. Si yo a esos flujos de fondos netos mensuales le aplico la ecuación que tienen ustedes en el Excel para calcular la tasa interna de retorno, vamos a observar que la tasa interna de retorno que nos va a devolver el cálculo que hacemos en el Excel va a ser una tasa interna de retorno mensual, ¿no? Es decir, esa va a ser la periodicidad con la que vamos a trabajar. Es más común que nosotros trabajemos en proyectos de inversión con tasas internas de retornos efectivas anuales. ¿Por qué? Porque el flujo de fondos expresa un flujo de fondos, ¿no? Con componente de los flujos netos anuales, ¿no? Anuales. Otro aspecto que sí me gustaría aclarar, que todavía no lo hemos charlado mucho en clases teóricas, antes de ver una planillita de una ejercitación de PACU, para ver este tipo de análisis de sensibilidad, para aquellos que no lo hayan internalizado todavía, y que les pueda servir. De hecho, los análisis de sensibilidad son exigibles también desde muchos puntos de vista. Vale la pena recordar que no es el análisis de sensibilidad que ustedes ven o van a ver en impacto ambiental el año que viene, en el quinto año del segundo cuatrimestre. Son otro tipo de análisis que van a ver ustedes en el análisis de sensibilidad de proyectos ambientales específicamente. Nosotros aquí vamos a ver la respuesta del proyecto frente a un cambio en el contexto, ¿no? Por eso la columna 4 de la matriz de marco lógico es una columna que nos suministra información para los análisis de riesgo, ¿no? Entonces, el otro aspecto que le quería comentar es que cuando nosotros hablamos del valor actualizado neto, ¿no? Y uno dice, expresa en unidades monetarias, ¿no? La tasa interna de retorno es una tasa efectiva anual, es decir, la rentabilidad o rendimiento que me da periódica, ¿no? Si es diaria, el rendimiento diario, expresado porcentualmente. Es decir, si es diario será una tasa interna de retorno diaria, si es mensual una tasa interna de retorno mensual, si es anual una tasa interna de retorno anual. Será una tasa efectiva anual, una tasa efectiva mensual, una tasa efectiva diaria. Es decir, me da el rendimiento periódico, es decir, cuánto es la renta que me genera periódicamente un proyecto si yo asigno mis recursos en ese proyecto.
Otra interpretación totalmente distinta a la que nosotros hacemos con el valor actualizado neto, ¿no? Con el valor actualizado neto, nosotros la interpretación que vamos a plantear es que ese valor, que es una expresión en dinero, es un excedente, ¿no? Excedente. El excedente global, ¿no? Lo llamamos. Ese excedente global refleja la suma de dinero, ¿no? Que nos queda, ¿no? Nos queda expresada en valores presentes una vez que hemos logrado cubrir la inversión inicial, el costo operativo anual, periódico, ¿no? Y también el costo de oportunidad que incorporamos a través de las tasas de descuento, ¿no? A través de las tasas de descuento intertemporal. Entonces, es el excedente global, ¿no? Cuando uno dice, ¿es anual? No, no es anual. No es anual, no es mensual, no es diario. Representa el excedente durante toda la vida útil del proyecto u horizonte del proyecto en el presente. En el presente. Es el excedente que genera todo el proyecto durante toda su vida útil u horizonte del proyecto, expresados en valores monetarios en el presente. Valores monetarios en el presente. Bueno, estos son los dos conceptos que sí me gustaría que les quede claro, porque en los exámenes finales a veces seguimos observando errores de interpretación, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos al respecto de cuál es la información que me da el indicador y que reflexionemos al respecto de cómo interpretamos el indicador, ¿no? Entonces, una tasa interna de retorno es una tasa efectiva periódica, ¿no? Periódica. Mientras que el valor actualizado es un valor expresado que expresa una suma monetaria que refleja los excedentes globales del proyecto obtenidos a lo largo de su vida útil o horizonte del proyecto, expresados como valores presentes, ¿no? Expresados como valores presentes. Bueno, dicho esto, ¿hay alguna duda o consulta al respecto? Vamos a compartir una planilla que ya la conocen porque hicieron ustedes el ejercicio de FACU, que es uno de los ejercicios que tienen para trabajar en esta semana en los recuperatorios para el que necesite recuperar. Para ver un poco estos conceptos de análisis, ¿no? De análisis de sensibilidad, ¿no? Hay muchos aspectos para trabajar la sensibilidad en un proyecto desde el punto de vista financiero. Cada componente, ¿no? De los componentes de la inversión puede ser objeto de un análisis de riesgo, ¿no? Puede ser objeto de un análisis de riesgo. Las componentes de los costos operativos pueden ser componentes de riesgo, tanto en aspectos de eficiencia técnica como la parte de el precio, ¿no? O el valor financiero de cada una de estas componentes, ¿no? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué pasa si el contrato con el ingeniero que va a trabajar operativamente en el proyecto aumenta, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí uno automáticamente tiene que pensar en cuál es el impacto que va a tener sobre los indicadores financieros, ¿no? ¿Qué pasa si las paritarias generan un salario en alza, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el balanceado, ¿no? Del alimento balanceado que utilizamos en el criadero de PACU, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el costo sanitario? ¿Qué pasa si aumentan los gastos administrativos? ¿No? ¿Qué pasa si
aumentan mis gastos de comercialización? Bueno, todas esas preguntas que uno puede hacerse mirando los costos operativos y los costos de inversión, que son quizás los aspectos esenciales que surgen, como estamos viendo en los talleres, de los análisis de las actividades en etapa de inversión y actividades en etapa operativa, ¿no? Ya la semana que viene ya los grupos van a trabajar flujo de fondos mucho más simplificado que esto, ¿no? Eso sí, pero van a trabajar su propio flujo de fondos. Entonces, vamos a tener que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de un tractor requiero 2 tractores? ¿Qué pasa si el precio del tractor aumenta un 20%? ¿Qué pasa si...? ¿No? Ahí vamos a ver que las componentes de la inversión en bienes de capital van modificándose y como consecuencia de esa modificación nosotros vamos a ver reflejado ¿dónde? Aquí, en los indicadores de rentabilidad. En estos indicadores. Entonces vamos a ver que una modificación puede modificar lo que nos interesa, que es el valor actualizado neto de mi flujo de fondos puros, ¿no? De mi flujo de fondos puros. Y mirar también cómo afecta mi rentabilidad expresada ahora en tasa interna de retorno, ¿no? En tasa interna de retorno. Si bien es única, esta tasa de retorno es exclusiva de mi proyecto, depende directamente de los flujos de fondos, ¿no? De los flujos de fondos. Otro aspecto que es importante considerar es, ¿no?, la tasa, ¿no?, de descuento que vamos a utilizar para trabajar mis indicadores, sea usándolo como comparativo, ¿no? Recuerden que la tasa interna de retorno, si bien es característica del propio proyecto, yo no puedo tomar una decisión mirando la tasa interna de retorno, ¿no? Es decir, si yo miro, yo les digo a ustedes, la tasa interna de retorno del proyecto es del 39%, y le pregunto si el proyecto es viable o no, si yo le pregunto si es viable o no, ustedes no me pueden dar como respuesta o decir que con esa tasa el proyecto es viable, ¿no? No. Porque si la tasa de descuento es del 42%, ¿sí? Del 42%. Por eso, digamos, tenemos que reflexionar nosotros al respecto que la tasa interna de retorno también es una tasa que se usa por comparación con otra tasa, ¿no? Con otra tasa de retorno. Esa tasa es la tasa que refleja el costo de oportunidad. Esa tasa puede ser la tasa interna de retorno de otro proyecto. Esa tasa debería reflejar la tasa mínima aceptable de rentabilidad, ¿no? Eso lo va a definir cada inversor, cada proyectista que ponga el dinero en un proyecto de inversión, va a tener su propio costo de oportunidad y ese costo de oportunidad va a definir, ¿no?, automáticamente cuál es esa tasa de rendimiento que va a reflejar la tasa mínima de rentabilidad aceptable, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas, ¿no? Se las recalco porque me preocupa ver que en los exámenes finales seguimos observando este tipo de errores, ¿no? Y ahí uno siempre se hace una autocrítica o una autoevaluación en el sentido de si estamos llegando adecuadamente con ustedes o a ustedes con la información o cometemos algunos errores de transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, recordemos, las tasas internas de retorno, lo que vamos a hacer es, no podemos tomar una decisión mirando solamente la tasa interna de retorno, sino tengo que compararlo con otra tasa que es la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad de la inversión, ¿no? Distinto del BAN, ¿no? Distinto del BAN. Si yo a ustedes le digo que el BAN es de negativo de 723.017 pesos, ustedes me pueden decir con absoluta tranquilidad que el proyecto no es viable. No es viable. No tengo necesidad de buscar otra información. Ya es suficiente, no necesito compararlo con nada, ¿no? Ya en sí mismo el indicador me está diciendo que la asignación de recursos en ese proyecto no es viable. Ahora sí, lo que tenemos que ver en términos de sensibilidad de un proyecto, que un flujo de un valor actualizado neto depende directamente del costo de oportunidad de la inversión.
es decir, al 12% de costo de oportunidad, el proyecto es totalmente viable. Y en 4 años me devuelve una rentabilidad expresada monetariamente de 12.317.000 pesos, ¿no? Entonces podemos decir, desde ese punto de vista, que el proyecto, al 12% de costo de oportunidad, es un proyecto viable. Si mi costo de oportunidad disminuye, mi excedente global del proyecto va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se da esta relación? ¿Por qué a medida que aumenta o disminuye ese costo de oportunidad, a medida que disminuye el costo de oportunidad, mi van aumenta? ¿Alguien puede darme alguna explicación? Esto es pregunta de examen final. Y se sorprenderían ver la cantidad de gente que la contesta mal. Bueno, buen tema para investigar, ¿no? Buen tema para ponerse a estudiar. Entonces, hay una relación de sensibilidad, ¿no? Uno dice, si yo aumento un 10%, ¿en qué medida mi valor actualizado neto se ve afectado? Esa relación de proporción, es decir, en qué porcentaje se ve afectado mi van frente a una variación del 10% de mi tasa de descuento, es lo que se llama esos análisis univariados de sensibilidad. Entonces, en la medida que yo puedo observar que mi valor actualizado neto, mi tasa interna de retorno va aumentando, mi valor actualizado neto va disminuyendo. Fíjense cómo va disminuyendo, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer cero? ¿Cuándo mi van se hace cero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo mi van se va a hacer? ¿El valor del banco coincide con el TIR? No cuando el valor del banco coincide con el TIR, ¿no? Cuando ¿qué coincide con la tasa interna de retorno? ¿No? Perdón, Cuando... la tasa del TIO sería, digamos, la tasa interna de retorno. Correcto. Bueno, siempre es importante para Diego y para todos, cuando uno se expresa, a veces uno está convencido de lo que dice y lo escribe así, ¿no? Si Diego hubiera escrito así, bueno, es posible que haya tenido 0 puntos en esa ejercitación. Bueno, por eso hay que estar muy cuidadoso de lo que uno dice, ¿no? Correcto, ¿no? Como dice Sofía, cuando la TIO coincide con la TIR, ¿no? Automáticamente, porque es un criterio, ¿no? Ya lo conocemos. Entonces, yo digo 39 y lo pongo acá arriba y lo pego acá, ¿no? Y sí, mi valor actualizado neto automáticamente me va a dar 0. ¿Qué pasa con el valor actualizado neto de un flujo de fondos financieros? Fíjense que es superior a 0, ¿no? ¿Qué sospechan ustedes con respecto a la tasa de interés del crédito cuando mi valor financiado, mi valor actualizado neto financiado, es mayor que el valor actualizado neto puro? ¿Qué sospechan al respecto de la tasa de interés del crédito? ¿Qué sospechas tienen? ¿Qué pueden decir? ¿Cómo es la tasa de interés del crédito? Correcto, como dice Paola, la tasa de interés, o como dice Anaí, la tasa de interés del crédito es menor que la tasa de interés de oportunidad, ¿no? De interés de oportunidad. Si nos vamos acá a la planilla general y chequeamos para ver si esto es cierto, ¿no? Porque uno puede tener la teoría, pero bueno, en la práctica uno ve algunas cosas. Bueno, y observamos que efectivamente la tasa de interés del crédito
en este caso particular, es menor que la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad de la inversión. ¿No? Ese es el tema, ¿no? Ahora, uno de los análisis de sensibilidad que nosotros siempre hacemos, uno de los principales análisis de sensibilidad es la relación que hay entre la tasa de interés, que representa el costo de oportunidad del inversor, o TIO, como le llaman, o tasa mínima aceptable de rentabilidad, la TEMAR. ¿Qué influencias tiene esa tasa con respecto al valor actualizado? ¿No? Entonces, cuando uno se pregunta cuán sensible es mi proyecto frente a un cambio de una tasa de interés de oportunidad, bueno, es esa la idea, ¿no? A veces cuando las tasas internas de retorno de un proyecto son extremadamente altas, es decir, acá, por ejemplo, tendría 200, 250%, bueno, podemos decir que mi proyecto es bastante poco sensible a ese elemento, ¿no? Que refleja el costo de oportunidad. Yo podría decir que en contextos, incluso como el argentino, ¿no? Incluso como el argentino, donde hay una tasa inflacionaria del 54%, cuando hay valores de riesgo altos semejantes a un 6%, cuando hay un costo de oportunidad propiamente dicho cercano al 4 o 5%, es decir, tasas mínimas aceptables de rentabilidad de un 60 y pico por ciento, cuando mi tasa interna de retorno es muy alta, mi proyecto es poco sensible a los cambios en la tasa que refleja el costo de oportunidad de la inversión, ¿no? Es decir, podemos decir que el proyecto aguanta, ¿no? El proyecto aguanta. Bueno, un análisis de sensibilidad, ¿no? Un análisis de sensibilidad. Uno puede decir, bueno, quiero analizar qué pasa con mi valor actualizado neto cuando la tasa de interés del crédito, ¿no? La tasa de interés del crédito aumenta. Aumenta. En este caso particular, si la tasa de interés del crédito va a ir aumentando, por más que sea un poco, nosotros podemos observar que en esta situación es cero. Pero si la tasa de interés del crédito aumenta a un 24%, es decir, se va al doble, ¿no? Observe, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo menor que la tasa de interés de oportunidad. Sigue siendo menor que la TIO. Pero si aumenta un 45%, veamos. Tampoco pasa nada. Pero ¿qué está pasando con el financiado? ¿No? ¿Por qué no pasa nada cuando aumento la tasa de interés del crédito en un flujo de fondos puro? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada cuando yo aumento la tasa de interés del crédito y... Claro, bien, Paola, ¿no? Porque no es una componente del flujo de fondos puros, ¿no? Está despierta Paola y Anaí, están las dos despiertas, ¿no? Pero lo que sí podemos observar nosotros es que ¿qué pasa con el flujo de fondos financiados? ¿No? Sigamos aumentando un poquito más, ¿no? Veamos qué pasa con el flujo de fondos financiados. Ahí se me hace negativo, ¿no? Ya esos valores, ya no me conviene pedir un crédito desde ese punto de vista, ¿no? El crédito afecta la rentabilidad del emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando nosotros pensamos en los análisis de sensibilidad,
no es ni más ni menos que identificar alguna variable que afecte el flujo de fondos, ¿no? Que afecte un flujo de fondos, y cómo se ve afectado como consecuencia del cambio de esa variable que afecta el flujo de fondos, mi indicador. Veamos, por ejemplo, qué pasa un ejercicio del parcial, ¿no? El impacto de la política tributaria en los indicadores, ¿no? Vamos a poner una tasa de descuento, que no es la tasa de descuento de la Argentina en este momento, pero pongamos una tasa de descuento normal, ¿no? Un 12%. Ahí nosotros tenemos un BAN que está reflejando con la política tributaria y con el pago de todos los impuestos un monto total de un poco más de 12 millones de pesos, ¿no? Entonces vamos a tener un BAN puro de 12.300.000, ¿no? Esto es con impuestos. BAN con impuestos, ¿no? La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pasa con el BAN sin impuestos? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis de sensibilidad, ¿no? BAN sin impuestos. ¿Vamos a tener este tipo de situaciones? Y lo que charlábamos hoy y ayer en clases, ¿no? No hay muchas posibilidades que se eliminen los impuestos. Sí, un grupo de 150 naciones, incluidas el grupo de G20, están, que yo les decía, están hoy analizando en reuniones internacionales de frente a la crisis de pandemia, enfrentar la pandemia con baja de impuestos a las ganancias, impuestos a las rentas, ¿no? Entonces, la idea a nivel global, ¿no? A nivel global, que es una discusión que se está dando hoy es una discusión actual, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con la rentabilidad de los emprendimientos si se reduce, ¿no? A nivel global los impuestos a las ganancias que se aplican a los proyectos de inversión? Fíjense, ¿no? Yo acá a nivel general tengo que los impuestos sobre las utilidades netas es del 35%, ¿no? La expectativa es llevarlo al 15%, ¿no? Expectativa global. Manteniendo el resto, ¿no? Mantenemos actividad económica, mantenemos la tasa de erradicación municipal, que son impuestos que gravan rentas brutas. Veamos qué pasa. Miren ustedes. Hay un incremento, ¿no es cierto? Lo que vamos a observar es automáticamente que como consecuencia de la aplicación de una política que apunta a reducir la carga tributaria, específicamente en el impuesto a las ganancias, podemos decir que el impacto monetario global sobre este tipo de proyectos, sobre este proyecto en particular, es de 7 millones de pesos, ¿no? 7 millones de pesos. Lo cual implicaría sobre el valor actualizado neto con impuestos. Miren el impacto. No se asombren porque es así. 63%. ¿No? 63% sobre la rentabilidad del emprendimiento, expresado en valor actualizado neto. Es decir, una baja del 15% tiene un impacto sobre la rentabilidad, un aumento, un incremento de la rentabilidad de un 63%. ¿No? 63%. Bueno, esto que acabamos de hacer, chicos, ¿saben cómo se llama?
que ustedes lo han hecho sin saber cómo se llamaba, pero lo han hecho, ¿no? Lo cual eso nos dice que no hace falta conocer el nombre de las cosas que hacemos, hay que saber cómo hacerlas, ¿no? Bueno, se llaman análisis de sensibilidad. Este es el típico análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, yo puedo decir que frente a una reducción, ¿no?, del tributo a las ganancias de 35 a un 15%, es decir, un 20% de reducción en total, tiene un efecto sobre el indicador de rentabilidad, valor actualizado neto, de un 63%. Una reducción de 20 puntos porcentuales implica un incremento en la rentabilidad expresada en valor actualizado neto del 63%. Esto es un típico análisis de sensibilidad, ¿no? Y podemos ver qué pasa con otras reducciones, ¿no? El impacto evidentemente es importante. Supónganse ustedes que reduzcamos todo, ¿no? Este es el paraíso liberal, ¿no? Este es el paraíso liberal, miren. Este es el paraíso liberal, ¿no? Miren el impacto. Esto es lo que dice Milei, ¿no? Este es el paraíso de Milei. ¿No? Entonces, yo quito todos los impuestos, ¿no? La actividad es como que hay un boom de la rentabilidad, ¿no? Y esto dicen, ¿no?, las políticas más liberales dicen que todo ese excedente que ustedes ven de 18 millones de pesos en este proyecto, ¿no? Este proyecto de PACU, que tenía inicialmente una rentabilidad de 12 millones y con la quita del 100% de los tributos a los ingresos brutos y a las rentas netas, aumenta un 148%. Entonces, dentro de la lógica más liberal, ¿no?, las políticas neoclásicas, llamémosle, para hablar de escuelas de pensamiento económico, lo que vamos a ver nosotros es que todo ese excedente, ¿no?, que son 18 millones de pesos más, solamente en este proyecto, se va a volcar, ¿no?, al sistema económico, generando automáticamente una reactivación. Esa reactivación es empleo, esa reactivación es consumo, esa reactivación es un montón de efectos, ¿no? Por lo tanto, la economía mejoraría, ¿no? La economía mejoraría. Tendríamos un problema nada más para resolver, ¿qué pasa con el sistema público? ¿No? Porque si yo de un día para otro decido eliminar todos los tributos, desfinanciamos el Estado, ¿no? Desfinanciamos el Estado. Y uno puede decir que, como charlamos esta mañana, que puede haber gastos que son innecesarios, es cierto, que son superfluos, que uno podría ahorrar ahí, pero hay una gran cantidad de gastos que realiza el Estado que son esenciales. Salud pública, educación pública, seguridad pública, ¿no? Entonces, ¿podemos eliminar totalmente los impuestos? Y no, en ninguna parte del mundo se pueden eliminar totalmente. De hecho, estos países, más de 150 países reunidos, discutiendo al respecto de los tributos, no están proponiendo llevar a 0, están proponiendo llevar a 15, están proponiendo llevar a 2, este sí lo quieren eliminar, ¿no? Este ya hubo una propuesta en el gobierno de Menem con Cavallo, donde dijo que era una carga innecesaria hacia los proyectos de inversión y que habría que sacar este impuesto a las rentas de los proyectos que se radican en las provincias. Obviamente que las provincias pegaron el grito en el cielo porque
se estaría desfinanciando a las provincias, ¿no? Esta componente es una componente importante, ¿no? Para las provincias a nivel de recaudación. Y los impuestos municipales obviamente también eliminamos, pero no los eliminemos. ¿No? Lo dejemos en 2%. Entonces, si estamos dentro de una política tributaria, y ahí hacemos de nuevo el análisis de sensibilidad, con impuestos, pero bajando, reduciendo la carga fiscal, tendríamos un impacto sobre el excedente global del proyecto, de este proyecto, ¿no? Pensemos que en la economía hay un sinnúmero de proyectos que generan anualmente una rentabilidad, ¿no? Y que en términos globales están generando excedentes, ¿no? Entonces, en estos 4 años, el proyecto, ¿no?, expresado en valores presentes, generaría un excedente adicional de 10 millones de pesos, que representa un 89% de aumento de la rentabilidad. 89% de aumento de la rentabilidad. Esta es la discusión que se está dando hoy a nivel de política económica. ¿Que hay que darla? Creo que sí, en la política tributaria hay que discutirla, y hay que discutirla todo el tiempo, atendiendo, obviamente, a las necesidades del sector productivo, atendiendo a la lógica y la racionalidad del sector productivo, ¿no? Atendiendo esa lógica, pero atendiendo también a la necesidad y requerimiento que tiene el Estado para enfrentar justamente sus gastos públicos esenciales, ¿no? Sus gastos públicos esenciales. Hoy, sin la asistencia del Estado, estaríamos ya en un país colapsado, ¿no? Lo mismo pasó con la pandemia en todas partes del mundo, ¿no? Vale la pena decirlo. Es decir, no es un problema estrictamente argentino, es un problema que hay algunos manuales un poco financieros, pero al que le pueda interesar, hay análisis que hace la CEPAL dentro de Naciones Unidas al respecto del impacto financiero que ha tenido el COVID en distintos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la CEPAL se focaliza básicamente en Latinoamérica, y son interesantes ver, digamos, ¿no?, cómo se han movilizado los fondos, cómo los países han disminuido sus crecimientos, pero la presencia estatal ha permitido un sostenimiento de muchas actividades económicas. Se ha dado en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo el Estado salió al frente. Obviamente que hay países más ricos y hay países que son más pobres. La Argentina es un país pobre, por lo tanto la única manera que tenía el país de enfrentar la crisis del COVID era con emisión monetaria, ¿no? Ese es el problema que tenía Argentina. Como la Argentina no tiene acceso a créditos, ¿no?, la única manera que tiene la Argentina es deuda. Y esas deudas pueden ser deudas que son emisiones como especie de acciones, son los bonos de deuda argentina, ¿no?, que obviamente no tienen mucha confianza, pero como pagan alto, la mayoría de los fondos buitres los compran. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento, con algún juicio, le pueden sacar buenas diferencias a esos bonos, ¿no?, particulares, que pagan alto. ¿Para qué? Y pagan alto porque la desconfianza que hay en la Argentina es muy alta. Entonces, para poder yo vender un bono y obtener liquidez, obtener dinero para enfrentar justamente los gastos de la pandemia, y no me queda otra que colocar bonos a un precio más alto. Bueno, ahí tenemos un tipo de análisis de sensibilidad. Ahí tenemos. Van con impuestos, van sin impuestos. Pero también podríamos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Podríamos hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, identificar dentro de las componentes de costo cuál es la de mayor relevancia, ¿no? Por ejemplo, costos operativos propiamente dicho, ¿no? Veamos cuál es la componente, ya la están viendo igual, pero lo expresemos porcentualmente. Entonces expresamos porcentualmente las componentes de los costos operativos anuales, y veamos cuál es la que tiene
una mayor incidencia. Y la que podemos observar, la que tiene mayor incidencia, es el alimento, ¿no? Bueno, en todos los criaderos, bueno, en el ejemplo que ustedes tenían también, ¿no? El alimento era la componente que más peso relativo tienen. En los criaderos, normalmente el plan sanitario y el plan alimentario son las dos componentes de más peso relativo en el valor total, ¿no? De los costos operativos. Bueno, entonces yo podría, por ejemplo, hacer un análisis de sensibilidad acá, ¿no? Hacer un análisis de sensibilidad como para chequear a ver qué sucede. Entonces, mi alimento balanceado es equivalente a 3.700.000 aproximadamente. Es el costo total del plan alimentario. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con el valor actualizado neto si aumenta el plan alimentario, ¿no? Entonces, si aumenta el plan sin aumento, a veces se larga la lluvia, ¿no? Sin aumento y el plan alimentario con aumento, ¿no? Ese es un análisis típico de sensibilidad. Es decir, me hago la pregunta, ¿qué pasa si de repente el alimento balanceado al que yo recurro aumenta, ¿no? Y pongamos que aumenta un cierto valor. Por ahora vamos a tener una situación inicial. Volvemos a nuestra condición original, 35%. Ahora está en 30, pongamos 30 para que quede. ¿No? Fíjense que 5% parece poco, ¿no? Uno dice, qué poco es el 5%, pero el impacto que tiene en los proyectos de inversión una reducción del 5% de impuesto a la ganancia es importante. Calcúlenlo ustedes van a ver eso. Tienen su planillita, pueden jugar un poco con su planilla también. 6% y dejemos el 2% de impuestos municipales. Entonces tenemos mi indicador sin el aumento del plan alimentario, ¿no? Veamos qué pasa cuando aumente. Y pongamos, en términos de costo operativo, un incremento de por ejemplo, un 5%, ¿no? Aumenta un 5% el valor del alimento. Veamos si es sensible o no, ¿no? Un 5% no es mucho, considerando un 5% en 4 años, ¿no? Pongamos un poquito más. En 5 años en Argentina el alimento va a aumentar un poquito más. Pero consideremos que ya estabilizamos la situación inflacionaria. Pero hay una inflación diferencial y en 4 años el incremento del precio va a ser un 10%. ¿No? Entonces vamos a tener un incremento de el 5% del plan alimentario. Es decir, se nos va a 4 millones y pico. ¿No? Aumentó, ¿no? Ahora, mi pregunta, en términos de análisis de sensibilidad, es ¿de qué manera ese incremento modifica mis indicadores de rentabilidad? Modifica mis indicadores de rentabilidad. Entonces lo que hacemos es simplemente chequear mis indicadores, ¿no? Ponemos el valor. Perdón. Esperemos un ratito porque... Bueno, copiemos esto.
en realidad nos olvidamos modificar el valor del... Tenemos esta situación que tenemos que registrar adecuadamente. Este era el valor original, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiamos los impuestos. Ahora vamos a hacer las correcciones. Entonces, mantenemos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta el costo del alimento balanceado? Ahora lo vemos. Entonces, pasamos de 15.000, ¿no?, al número que ya vieron ustedes recién. Que es 14 millones, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos observando es el efecto de un incremento y van disminuye, ¿no? Y van disminuye. Entonces, ese incremento tiene un impacto sobre la actividad. No es equivalente a el aumento de precio. Fíjense en ustedes, ¿no? Un aumento del precio del 44% tiene un efecto menor del 10%, pero es relevante, es significativo, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de un 5%, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay una alta sensibilidad de mi proyecto. Es decir, un aumento del 10% del precio del alimento balanceado repercute en una reducción de un 5% sobre mi valor actualizado neto. Ahí tenemos, en términos de análisis de flujo de fondos puros, el impacto, ¿no?, que tiene, en este caso particular, una componente importante dentro de los flujos de fondos a nivel de costos operativos. Y podemos observar entonces, ¿no?, ese incremento del 10%, cómo afecta la rentabilidad de mi emprendimiento, ¿no? ¿Cómo afecta la rentabilidad? Bueno, ¿podemos también trabajar a nivel de costo de inversión? Sí, podemos trabajar a nivel de costo de inversión. No hay inconveniente, digamos. Podemos chequear cuál es la componente más importante de las componentes de costo de inversión y hacer todos los análisis que deseemos al respecto, ¿no? Nuestro análisis de riesgo a nivel de crédito, ¿no? Es decir, si yo tengo una tasa de interés del crédito del 75%, ¿cómo repercute en el flujo de fondos financiado con respecto al flujo de fondos puros, ¿no? ¿Afecta o no afecta la financiación de mi proyecto? Ese es otro de los análisis que podemos hacer, entre muchísimos análisis que nosotros podemos hacer. Esto significa que de repente un análisis estático que yo puedo hacer desde el punto de vista de las distintas componentes de los flujos de fondos, yo puedo avanzar a un análisis dinámico, ¿no? Y puedo plantear escenarios de mayor o de menor complejidad, como lo queramos ver, y esas complejidades las vamos a ver reflejadas en los cambios en los distintos valores de los componentes que influyen en los flujos de fondos, ¿no? Yo puedo plantear un riesgo inflacionario de un X porcentaje e incorporarlo dentro de los análisis y observar a ver qué pasa en mi flujo de fondos, qué pasa si yo tengo un incremento de un 10% en los flujos de fondos, un 10% de los costos y de los ingresos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una inflación generalizada, ¿no? Por ejemplo. Es decir, mis productos aumentan un 10%, pero también todos mis costos aumentan un 10%, ¿no? Es decir, toda la economía aumenta parejito, ¿no? Eso es un análisis de una situación de riesgo, ¿no? Si todo aumenta parejo, es decir, el producto que yo vendo en el mercado, pero a su vez mis costos internos de producción aumentan todos en la misma proporción, la pregunta es ¿qué pasa con mis indicadores de rentabilidad?
Bueno, se lo dejo para ustedes, para que jueguen con los flujos de fondos y chequeen, ¿no? A ver a qué conclusión pueden llegar cuando aparecen inflaciones generalizadas. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Como todavía no empezamos a trabajar los prácticos ya para el último parcial, lo vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, la idea es poder charlar con ustedes viendo esta parte de la ejercitación que tiene que ver con estos análisis que se hacen en el proyecto, ¿no? Que ustedes lo hicieron, ¿no? Lo cual habla de que obviamente manejan este tipo de herramientas. Ya me quedo más tranquilo y podemos aumentar las exigencias ya el día de mañana porque ustedes están respondiendo a las consignas en forma adecuada. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? De esto. Ya la semana que viene comenzamos a desarrollar ejercitaciones exclusivamente vinculadas a los flujos económicos, ya preparándonos para el tercer y último parcial, ¿no? Que parece que no, pero pasó rapidísimo este cuatrimestre, muy activo, muy intenso, y hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Muy buenos resultados en todo, tanto en la formulación. Estamos, digamos, con Fabiana contentos porque la verdad que con respecto al año pasado creo que hubo una mejora significativa en la comprensión, ¿no? de la formulación, ¿no? Yo creo que ahí hubo un buen trabajo de ustedes, un buen trabajo de interpretación, una mejora significativa también, vale la pena decirlo, en las guías, en los formularios. Las guías están mucho más claras, los acompañan mejor. La presencia de una consulta específica también para poder resolver sus problemas ha llevado a que, por lo menos hasta ahora, podamos ver un buen rendimiento general, ¿no? Un buen rendimiento general. A mí me tocó el año pasado tener que hacer una evaluación ex ante de los proyectos formulados a nivel de idea perfil. Bueno, ahí yo reconozco mi poca participación, porque obviamente me dediqué a lo que se dedica un profesor, que es la parte más de teoría, ¿no? Hoy ya soy un profesor multifuncional, estoy dedicándome a las teorías, a las prácticas, a los talleres, a todo prácticamente, ¿no? Pero bueno, el año pasado era más abocarme a los aspectos más vinculados al rol del profesor, ¿no? Nosotros tenemos distintas jerarquías, el profesor se dedica exclusivamente a impartir clases teóricas, el jefe de trabajo práctico a la parte práctica, el auxiliar colabora nada más, ¿no? Entonces son las tres jerarquías con sus distintas dedicaciones. Mayor dedicación, obviamente mayor presencia en todas las actividades. Menor dedicación, menor presencia. Bueno, nuestra materia tiene una relación mala en cuanto a docente-alumno porque tenemos poca dedicación horaria y tenemos en general entre 80 y 100 alumnos en forma anual, ¿no? Lo cual obviamente demanda una mayor presencia de cargos docentes. Cosa que este año vamos a pedir, vamos a solicitar un mayor cargo docente para poder mejorar también nuestra presencia, porque sí hemos observado que al acompañarlos más, su respuesta es mejor, ¿no? Su rendimiento es mejor. Entonces, esa va a ser la idea, ¿no? Paola pregunta si tendría ganancias por venta de activos. ¿Se registra en el flujo de fondo la ganancia como ingreso gravable y también su valor en libro como ingreso no gravable? Sí, tal cual, digamos, ¿no?
Tal cual, hay una parte de las ganancias por la venta de activos que es un ingreso gravable. Una parte. ¿Cuál es esa parte? La que surge de la diferencia entre el valor de mercado y el valor de libros, ¿no? Cuando el valor de mercado es mayor que el valor en libros, el valor de mercado es mayor que el valor en libros, la diferencia es una ganancia extraordinaria. Esa diferencia es la que va a ingreso gravable, ¿no? Bueno, en el parcial había, eso ya lo vamos a ver el viernes, ¿no? El viernes vamos a charlar un poco del parcial. En el viernes había, en el sector vinculado al valor de salvamento, había un trabajo para hacer, ¿no? No era como el resto de las ejercitaciones, este era un poquito más complejo. Entonces, había valor en libros, había valor de mercado, había pérdidas extraordinarias por venta de activos, había ganancias extraordinarias por venta de activos. Entonces, había, por un lado, ingresos gravables, que teníamos que registrarlo como ingresos gravables, y había costos deducibles, que teníamos que registrarlo como costos deducibles, ¿no? Pero si yo registro solamente el ingreso gravable y solamente el costo deducible, si yo registro esas dos cosas, el ingreso gravable y el costo deducible solamente, y no pongo el ingreso por la venta de todo ese capital, y es un error, ¿no? ¿Por qué? Tengo que incluir el valor vinculado a la ganancia extraordinaria como ingreso gravable, tengo que incluir la pérdida extraordinaria como costo deducible, pero luego devolvérsela al flujo de fondos porque es una pérdida contable, y sí teníamos que registrar el resto del ingreso por venta, ¿no? Eso sí. Profe, ¿eso lo vamos a ver con un práctico el viernes? Sí, eso lo vamos a ver O el viernes. Eso lo vamos a ver el viernes. No me fijé en los resultados, había una de las preguntas estaba asociada, pero obviamente había, el BAN estaba asociado a eso, y otros ejercicios estaban vinculados, ¿no? Entonces, como todo se vincula al flujo de fondos, un error que pueda existir me desencadena acontecimientos negativos en el resto, ¿no? Es como un efecto cascada. Pero eso lo vemos el viernes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en particular sobre la parte de estudios financieros que les haya quedado como pendiente o algo que no se haya entendido de algunos ejercicios, o algunas dudas en el marco también teórico conceptual de los ejercicios. Sí, Paola, ¿qué necesitas saber de la planilla de seguimiento? No. En el tema de los cuestionarios, no es obligatoria la recuperación, ¿no? No es obligatoria. Distinto de los parciales, ¿no? Los parciales sí es obligatoria la presencia, salvo, esto sí, como en un parcial presencial, ¿no? Si ustedes tienen algún problema de salud o algo que les haya generado algún problema para asistir, certificación médica, ¿no? Certificación médica. ¿Por qué? Porque la situación es virtual, pero es igual que lo presencial. Es decir, muchas veces a ustedes les ha pasado no poder asistir a un examen presencial porque han tenido problemas. Bueno, ¿qué se hace habitualmente en esas cosas? Le aceptamos el certificado médico, ¿no? Y lo que hacemos es darle otra oportunidad al alumno que no ha podido, ¿no? Es una especie de recuperatorio.
Bueno, esa es la situación, ¿no? La recuperación de los cuestionarios no es obligatoria. Es decir, el que no quiera recuperar un cuestionario no es que va a tener cero la presencia en el recuperatorio. No le estamos poniendo el cero en el recuperatorio. Es decir, si ustedes no quieren recuperarlo, no lo recuperan. De hecho, digamos, no es obligatorio tampoco asistir a los que lo tienen aprobado, pero si ustedes sacaron 6 y creen que pueden mejorar el rendimiento académico, se presentan, saca 10 y nosotros les computamos el 10 que hayan obtenido, ¿no? Obviamente después todo un promedio, ¿no? Se promedia todo, se promedia el 6 y el 10, ¿no? Entonces entre los dos se saca un promedio. En realidad hacemos un promedio de todo, ¿no? No, bueno, ustedes se habrán fijado, Paola pregunta si desaprueban el recuperatorio del parcial, quedan libres, ¿no? En realidad, como es un análisis multicriterio, los parciales son un criterio más de evaluación, ¿no? Son un criterio más. ¿Qué es el que tiene mayor peso? Es el que tiene mayor peso, ¿no? Pero si ustedes desaprueban uno, por ejemplo, y recuperan los otros, aprueban los otros 2, ¿no? O recuperan 2, pero de repente desaprobaron muy cerquita del 6. Sacaron 5.4, recuperaron, sacaron 5.3. Van a rendir el siguiente, sacan 5. Recuperan, sacan 5.6. Y de repente el tercero le aplican un 10 de entrada. Obviamente el promedio mejora automáticamente. Mejora, ¿no? Ahí pesarán los otros criterios, ¿no? Los otros criterios. Es decir, en la medida que ustedes han tenido una buena participación en aspectos vinculados a los foros de consulta, a los foros de debate, que directamente el solo hecho de participar le estaba dando puntaje, directamente. En los ensayos, ¿no? Ahora tienen un ensayo esta semana que otorga puntos para el tercer parcial, ¿no? Va a haber otros ensayos que otorguen puntos. Es decir, se lo hacemos no obligatorio, es decir, le restamos un poco el peso de tener que estar realizando los ensayos, pero al que quiere participar lo premiamos. Si saca más de 100, ¿no? Lo premiamos. Esa es un poco la idea de bajar ya sobre el final la presión, porque nos interesa sobre todo los aspectos vinculados al tercer parcial, que es donde nosotros nos vinculamos mucho, ¿no? La parte económica para nosotros es una parte donde nosotros tenemos mucha vinculación porque ahí aparecen las externalidades, porque ahí aparecen los impactos sobre el ambiente, ¿no? Entonces, estamos quitando presión a los ensayos para que ustedes ese tiempo que dedicaban al ensayo ahora lo dediquen a prepararse para la tercera evaluación, que es la que nos interesa. Y sobre todo para que, como ya viene la parte final a lo que están haciendo los proyectos, que puedan dedicarse más a trabajar en grupo en sus respectivos proyectos. Entonces, a la respuesta más sintética, la respuesta abreviada, a veces yo hablo mucho, pero la respuesta abreviada, Paola, es no quedan libres. No quedan libres. El tema es mejorar. O sea, si yo desaprobé desaprobé el primero, desaprobé el segundo, vamos a aprobar el segundo y con un recuperatorio muy bueno. Y vamos a apostarle todo al tercero, ¿no? ¿Esto qué significa? Que acá nadie queda fuera de carrera, ¿no? Nadie queda fuera. ¿Por qué? Porque la virtualidad a nosotros nos dio algo que la presencialidad no nos daba, que es poder contar con un grupo de gente que nos acompañe durante todo el cuatrimestre, ¿no? Es decir, hoy nosotros tenemos casi un 70% de alumnos que están con probabilidades de regularizar, ¿no? Que es un número impensado en otras épocas. 70% de alumnos con probabilidades ciertas de regularizar la materia, ¿no? Entonces, hay muchos que
que ya estarían libres si hubiéramos sido estrictos a la hora de trabajar con desaprobar dentro del primer parcial, pero no, pueden continuar. Y el poder continuar les da a ustedes más oportunidades. Y para nosotros también nos alienta a seguir trabajando por ustedes. Amparo dice, si tenemos 0 en 2 cuestionarios obligatorios, todavía se puede, siempre se puede, ¿no? Siempre se puede. Con respecto al PGA, este es un costo muerto, siempre, el PGA no es un costo muerto, ¿no? No se dice siempre BDD, no sé qué será. Sin embargo, si en un proyecto debemos hacer mejoras, por ejemplo, construir una planta de tratamiento, vos te referís a la formulación del PGA. La formulación del PGA, que va junto con el estudio de impacto ambiental y social, es un costo muerto, ¿no? Sí. Pero si el PGA, en el PGA hay costos de inversión que se proponen para la etapa de inversión dentro del proyecto y costos operativos dentro del PGA que se proponen para desarrollar durante la ejecución del proyecto, esas componentes sí se incorporan a los flujos de fondos, ¿no? Sí se los incorporan. Si el proyecto está en funcionamiento y de repente yo no elaboré adecuadamente el PGA, ¿no? Y me cae una inspección y me dicen, vas a tener que hacer una planta de tratamiento, vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro, que no estaba contemplado en el PGA. Y bueno, yo, por empezar, siendo el empresario, lo llamaría por teléfono al responsable de haber hecho el estudio de impacto ambiental y social y del PGA y le pediría explicaciones del por qué no se contemplaron estas cosas que me está pidiendo la autoridad de aplicación de la política ambiental. Es lo primero que yo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me cae una inspección, me clausura el proyecto porque no tengo componentes esenciales, ¿no? La otra cuestión que podría entrar en discusión es que el consultor podría decir, bueno, pero a nosotros nos aprobaron el estudio de impacto ambiental con el PGA incluido y tenemos la declaración de impacto ambiental, ¿no? Entonces la culpa no es mía. La autoridad de aplicación no analizó adecuadamente el problema. Interesante para discutir, ¿no? Pero sí me estoy dando cuenta. Qué interesante es esto que nos está preguntando Amparo y que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Quién se hace responsable? Obviamente el empresario va a tener que poner plata, ¿no? El que va a tener que asumir los costos de estas nuevas inversiones, ¿no? Pero en esta discusión entre la autoridad de aplicación y la consultora, ¿no? Si a mí no me hicieron ninguna observación, no me plantearon observaciones al PGA, no me plantearon observaciones al estudio de impacto ambiental, me dieron la declaración de impacto ambiental, me dijeron que estaba todo bien. Y después, de repente, en una auditoría, ya en etapa de inversión, me dicen que falta esto, falta aquello, falta lo otro. ¿Qué pasa? Las multas, sin duda alguna, constituyen un flujo de fondos, ¿no? Las multas constituyen un flujo de fondos. Y se registra dentro de los flujos de fondos, dependiendo muchas veces de los criterios fiscales, ¿no? Entonces, ¿el criterio fiscal cuál es? Si yo a una multa la puedo deducir, es decir, me están imponiendo una sanción y yo puedo utilizar la multa para deducir, me están sancionando y premiando, ¿no? ¿Se entiende, no? Sería poco lógico que a mí me apliquen una sanción disciplinaria producto de un efecto negativo sobre el ambiente, me apliquen una multa y a mí me autoricen a deducir, a usar como costo deducible esa multa, ¿no?
Si la multa es en la etapa de inversión, aparecerá una componente adicional en la etapa de inversión, ya en la ejecución del flujo de fondos, ¿no? Recordemos, la idea de la formulación es que a mí no me tengan que aplicar ninguna multa. O sea, cuando ustedes los contraten el día de mañana, es justamente para anticiparnos a los problemas y evitarlos. Entonces, es posible que yo los contrate a ustedes para que ustedes me asesoren adecuadamente para eliminar las posibilidades de que durante ya el funcionamiento de mi proyecto, sea en etapa de inversión o etapa operativa, no me apliquen una sanción, ¿no? Que se incorporen en mi flujo de fondos reales, ¿no? Es decir, financieramente aparecen lo que se llaman desvíos. Yo había estimado una inversión de tanto. Con las multas la inversión se me fue más arriba. Eso es un desvío, eso es un riesgo. Y ese riesgo está asociado a una mala gestión ambiental vinculado a un mal estudio de impacto ambiental y social, ¿no? Y a un mal PGA. Claro, la lógica es que una multa no puede usarse para deducir, ¿no? Y depende del momento en que me lo apliquen. Si me lo aplican en la etapa de inversión, ya ejecutando el proyecto, va a cargarse esa multa en la etapa de inversión, generando un desvío ahí. Si me la aplican durante el funcionamiento del proyecto, esa multa se incorporará en los flujos de fondos en el periodo que corresponda, ¿no? Periodo que corresponda. Durante la ejecución de los proyectos, en la gestión del proyecto, todo el tiempo se están calculando los indicadores, ¿no? Entonces, yo no espero llegar al horizonte para hacer cálculos de indicadores, no. Yo al final del año 1 ya puedo ir calculando lo que se llama la tasa interna de retorno instantánea. No sé si la escucharon nombrar. Tasa interna de retorno instantánea, es decir, la rentabilidad que me da el proyecto en el momento en que yo estoy realizando el análisis, ¿no? Puedo también, obviamente, obtener indicadores instantáneos de rentabilidad por año para ver cómo va funcionando el proyecto, ¿no? Y poder ir viendo si, básicamente, una contrastación entre los flujos de fondos proyectados y los flujos de fondos reales, ¿no? Bueno, estas cosas sí son cosas que después los financieros pueden ir surgiendo, ¿no? Nosotros vemos algunas partecitas, no podemos ver todo, la verdad que es todo un mundo, ¿no? Y además está asociado a las características propias de cada proyecto, ¿no? Pero bueno, la idea es por lo menos evacuar los principales problemas que podemos llegar a tener y que estemos más o menos preparados el día de mañana, por lo menos para armar un flujo de fondos, entender qué es un flujo de fondos de un responsable inscripto, entender qué es un costo deducible, qué es un costo no deducible, para qué se usa, ¿no? Y después colaborar con la información, ¿no? Lo que hacemos nosotros es aportar información para completar los flujos de fondos. Recuerden ustedes lo están viendo en sus formulaciones, ¿no? Hay una parte técnica, que es una parte muy importante, esa parte técnica que es la etapa de la formulación, es la que a mí me permite definir cuánto de cada bien necesito para la ejecución del proyecto. Bueno, si no hay más preguntas, nos queda el viernes, chicos, como para... Nos vamos a dedicar a los que no les fue bien, no les fue del todo bien, yo creo que no les fue del todo mal tampoco, pero vamos a charlar sobre las cuestiones donde han tenido más problemas, ¿no? Y vamos a intentar prepararnos mejor para el sábado. El sábado es la misma modalidad, tenemos la apertura a las 15:30, tienen el examen, a las 16 se larga
el aula, pueden esperar una hora y trabajar un poquito más antes de ingresar, porque tienen 3 horas, al igual que en el segundo parcial, para desarrollar las actividades, ¿no? Bueno, si no hay preguntas o dudas al respecto, seguramente van a ir surgiendo, ¿no? Sobre todo los chicos que están formulando. La semana que viene tenemos un taller de financiera pura, ¿no? Así que ahí tenemos que armar flujos de fondos, algunos vamos a tener el flujo de costo nada más, otros vamos a tener flujo de ingresos también, vamos a estimar los indicadores, vamos a calcular el valor actualizado de costos, vamos a calcular en algunos casos donde se pueda el valor actualizado neto, ¿no? Vamos a hacer de todo un poco. Y vamos a trabajar las cositas financieras más detalladas, ¿no? Para ver la utilidad que tienen los estudios financieros, ¿no? Los estudios financieros no es solamente llenar una planilla y calcular un indicador, no, eso es una parte, yo diría, minúscula de la relevancia o la importancia que tienen los estudios financieros. Muy bien, chao a todos, chao Paola, chao Romina, chao Lilian, chao María, chao César, chao Belén, chao Rocío, chao Diego, chao iPhone 13, chao Noelia, chao Aldana, chao Gabriela, chao Paola, chao Cristina, chao a todos y a todas. Y a no aflojar, que vamos bien, no aflojen. Este es el momento en que todos aflojan, así que a no aflojar. Chao, profe. Nos vemos, Eleonora. Chau.